Siempre te amaré, o Viago en Italia, de Roberto Rossellini, es considerada una de las películas más influyentes para el cine en las últimas décadas. Pero, ¿por qué es tan importante? Para saber esto tendremos que analizar la película y ver qué es lo que la hace tan especial. Esta película cuenta la historia de Catherine y Alex Joyce, interpretados por Ingrid Bergman y George Sanders. Esta pareja, felizmente casada, se ve en la necesidad de abandonar su vida en Londres por algunos días para ir a Nápoles, Italia, para vender una propiedad que se les heredó. Pero una vez que se encuentran en el campo, sin ninguna de las distracciones de la vida cotidiana en Londres, se dan cuenta de que su matrimonio no es lo que pensaban. Cada uno decide irse a explorar su nuevo entorno, pero más importante, a sí mismos. Se podrán estar preguntando, ¿cómo es que una película con un argumento tan simple causó un impacto tan grande en el cine de hoy en día? Para eso hay que tener un poco de contexto sobre la película. Este filme se estrenó en 1954, casi 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y a principios de la Guerra Fría. Esto influenció el trabajo de muchos artistas, tomando estos eventos de la vida real como inspiración para sus obras. De ahí surge el neorrealismo, siendo el mismo Rossellini uno de los primeros expositores de este movimiento. A pesar de esto, Viago en Italia no es considerada una película neorrealista, ya que, aunque retrata un escenario muy apegado a la realidad de ese entonces, rompe varios paradigmas del movimiento. Gracias a esto es que consigue ser una película tan trascendente, a pesar de que en su momento fue altamente criticada. Uno de los aspectos que destaca de esta película es la narrativa. Aunque la trama no suena muy compleja, la forma en la que se desarrolla fue realmente innovadora para esa época. En vez de que los actores fueran los encargados de llevar la narrativa, el ambiente y las locaciones son los que hacían avanzar la historia, convirtiéndose incluso en uno de los personajes principales. La falta de un guion concreto, además de las tomas destacando el entorno y su interacción con los personajes, hacen que éste tenga mayor importancia. Otro de los aspectos de la película que cabe destacar es la forma en la que Rossellini utilizaba la imagen en lugar del diálogo para transmitir sentimientos al espectador. En este mapa mental se muestran algunos de los aspectos de la imagen que enriquecieron la película. Aunque esta película se estrenó mucho antes de que iniciara el posmodernismo, tampoco puede ser considerada moderna. Las películas de esa época eran sumamente crudas y realistas, retratando la realidad socioeconómica y política. En cambio, Viago en Italia no se basa completamente en esto, solo hace referencia para dar contexto a la historia. Además, tiene un final feliz, a diferencia de las demás películas de ese entonces. La película parece no ser moderna, ya que se interesa en las emociones e intenta plasmarlas, adelantándose a su época y previendo el posmodernismo. Otra de las razones por las cuales la imagen es muy importante en esta película son las locaciones y los diferentes tipos de arquitectura. Las ruinas que se muestran en la película aumentan el sentimiento de soledad y ayudan a crear un ambiente melancólico. Por ejemplo, en estas dos imágenes podemos deducir que el tipo de arquitectura es clásico gracias al uso de materiales como la piedra y elementos como las columnas y las vasijas. Esto causa un contraste cuando se muestran imágenes de arquitectura moderna en donde predomina el uso de materiales como el vidrio y la decoración es más minimalista. El hecho de que se muestren diferentes tipos de arquitectura nos da una buena noción de la época en donde se lleva a cabo la película sin la necesidad de establecerlo con diálogo. Otra de las partes importantes de la estética de esta película son las esculturas. Hay una escena en específico en donde se muestran varias esculturas. En esta parte de la película, Catherine va a un museo. Las esculturas que podemos ver son clásicas, talladas en mármol o algún otro tipo de piedra. Se puede deducir que son clásicas gracias al detalle en las proporciones de los cuerpos. Aunque pueda parecer que esta escena no aporta nada, en realidad es todo lo contrario. A lo largo de esta parte de la película podemos ver cómo se explica la historia de Pompeya, una ciudad olvidada en el pasado, al igual que el matrimonio de nuestros protagonistas. Otra cosa en la que destaca esta película es en el detalle que se le pone a la composición de las imágenes. Por ejemplo, en esta imagen, las columnas y los arcos del fondo forman líneas que guían la mirada por todo el encuadre. Otro principio de la composición que se puede ver en este cuadro es la repetición de los árboles en el fondo, causando cierta armonía visual en el cuadre sin que se sienta muy lleno. Se alcanzan a distinguir dos siluetas en un primer plano gracias al contraste entre los tonos de grises blancos y negros. En esta otra imagen podemos ver que la escala de la escultura de Hércules es monumental. Esto se puede deducir porque los dos personajes parados frente a la escultura son muy pequeños a comparación. Eso también es un buen ejemplo de contraste en la imagen. Finalmente tenemos la última escena de la película,
Aquí podemos ver que el enfoque principal del cuadro son los dos personajes juntos, en especial sus labios. Se puede ver que hay tensión entre ambos, la cual se va a resolver con un beso. Por más tonto que suene, la verdad es que nunca me había fijado en la imagen a la hora de ver una película, o por lo menos no de una manera tan estructurada y haciendo un análisis tan profundo. Ahora, cuando menos me doy cuenta, estoy analizando el uso de las imágenes en mi tiempo libre. Creo que esto hace un poco más divertido el ver series y películas. Le agrega cierta profundidad, ya que no solo tienes que ver la película, sino también tienes que entenderla en un nivel completamente diferente. A veces esto ayuda a que nos quede más claro el mensaje que se quiere transmitir y tener una experiencia más completa.